En Radioanálisis presentamos la sección Sintoniza tu salud mental, un espacio del núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social. 9 de la mañana con 32 minutos y tal cual como dice la presentación, ya estamos en nuestro espacio Sintoniza la salud mental, donde abordamos precisamente diversos temas que tienen que ver con esta área. En esta ocasión vamos a hablar de salud mental y mindfulness en colegios. Ya vamos a saber a qué se refiere ese término. Saludamos al académico del Instituto de Estudios Psicológicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, director alterno además del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, el doctor Álvaro Langer. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, muy buenos días. Sí, vamos a hablar de este tema porque sin duda alguna es evidente, ha sido punto de debate incluso en términos de políticas públicas respecto de la situación que afecta a las comunidades estudiantiles, sus problemas de salud mental y que se vieron agudizados producto de la pandemia de COVID-19 que nos acompañó por poco más de 2 años. Bueno, de hecho todavía está presente la pandemia, pero ya estamos en un contexto de mayor apertura. Pero sin duda alguna, esta situación se ha reflejado en el regreso a las clases presenciales, por ejemplo, durante este año 2022, y por lo mismo hay mucha preocupación respecto de cómo abordar este tipo de situaciones, y en ese sentido el mindfulness aparece como una alternativa. Le quería preguntar en primer lugar a qué nos referimos cuando hablamos de mindfulness y por qué aparece como una alternativa viable para enfrentar este tipo de problemas en las comunidades estudiantiles. Perfecto. Eh, bueno, mindfulness o la traducción en español más utilizada, que es atención plena, o incluso otros han utilizado la palabra conciencia plena, alude a la capacidad que todos tenemos de prestar atención al momento presente sin emitir juicios de lo que uno está pensando, sintiendo, ¿ya? Con una actitud de aceptación, ¿no? De lo que uno está experimentando en el momento presente. Eh, y entonces esto es una capacidad entrenable, que todas las personas podemos entrenarlo, y también es un proceso, ¿no? Como el proceso de intencionalmente estar presente sin emitir juicio de lo que estoy sintiendo, con una aceptación de este proceso interno. Esto que parece un poco enredado al transmitirlo, normalmente por eso se dice que mindfulness es una experiencia vivida, ¿no? Más que algo teórico. Mm. Si nos pudiera dar algún ejemplo precisamente de ese tipo de experiencias como para entender un poco más cómo se aplica en la práctica y de qué forma esta también se podría abordar en las distintas comunidades. Perfecto. Normalmente el mindfulness se desarrolla a través de prácticas meditativas. Es una de las formas que formalmente se ha utilizado para potenciar estabilidad o cultivar estabilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ejercicios básicos como que en este momento nosotros prestemos atención eh, a las partes del cuerpo que están en contacto con la silla, por ejemplo. Si yo te preguntara qué parte de tu cuerpo están en contacto con la silla, toda tu espalda, la parte baja de tu espalda, cómo están tus pies. Tú, de una u otra forma, tienes que llevar tu atención, ¿no es cierto?, a esas partes del cuerpo para poder responder mi pregunta. Es decir, de lo que tú hayas estado pensando, tienes que dirigir tu atención, que vamos a hacer la analogía a una linterna, tú tienes que dirigir esa linterna y enfocar en esa parte para poder responder. Eh, Ese tipo de ejercicio, acompañado de una respiración, ¿ya? Permite justamente de uno que puede estar pensando en el futuro, lo que tengo que hacer, en el pasado, dirigir nuestra atención al momento presente. Cuando uno dirige la atención al momento presente, es capaz de poder percibir ciertas cosas que normalmente uno no percibe. Por ejemplo, imagínate en una sala de clase, yo puedo estar mucho rato distraído hasta que me doy cuenta que estoy súper distraído o estoy como fuera de foco.
Y para eso necesito una habilidad para que me traiga nuevamente al momento presente y yo pueda atender lo que yo haya decidido atender o lo que yo deba atender según el requerimiento del medio. No sé si ayuda a clarificar eh, qué entendemos un poco por mindfulness. Sí, algo vamos entendiendo, doctor, y por supuesto vamos a ir complementando esto, tenemos tiempo todavía para ir Perfecto. profundizando, pero esta idea, ¿no?, de centrarse en el presente es muy interesante porque generalmente la sociedad y nosotros mismos nos empujamos no a estar muy pendientes de lo que está pasando en este momento, sino mirar hacia adelante, hacia el futuro. De hecho, por eso se dice que a lo mejor que la gente disfruta más los viernes que los domingos, porque en el fondo en el viernes uno está pensando que mañana va a ser sábado y el domingo que supuestamente es el día de descanso, uno no está un poco más deprimido porque sabe que al otro día va a tener que volver a las actividades habituales. Es como eh, como si uno lo piensa, es como complejo de poder adquirir esa habilidad de finalmente aterrizarse en lo que está pasando en el momento. Imagino que esto requiere de un entrenamiento que requiere tiempo. ¿Cuánto habitualmente demora este proceso en que la persona comienza a habituarse a este tipo de ejercicio hasta que se puede decir que, por ejemplo, ya está en una situación en la que puede dominar este tipo de circunstancias? Muy buena acotación, porque en el fondo, en general a nosotros, a las personas, no nos enseñaron a estar con nosotros mismos, ¿no es cierto? Con nosotros mismas. No nos enseñaron. Es algo que cada uno aprendió de mejor o menor medida. Entonces, vamos a ahondar en esto, pero el hecho de llevar mindfulness a la educación también tiene que ver con entregar un mecanismo, un proceso en el cual yo pueda aprender a estar con lo que a mí me pasa, y especialmente los jóvenes, ¿no es cierto? Que es lo que con tantas emociones, con tanta experiencia con los pares, eh, pero también en los adultos, ¿no? De verdad, en todo momento aprender a estar con uno mismo es algo muy beneficioso para la salud mental, para la calidad de vida. Eh, entonces yo diferenciaría como el hecho de prestar atención es algo que podemos empezar a entrenar desde cualquier momento. Por ejemplo, en donde yo esté en este momento, si yo me fijo en la sala, tú mismo en el estudio, algún detalle que tú puedas ver en la pared, en el techo, que no hayas visto anteriormente. Tú estás empezando a desarrollar una forma de atender distinta, como lo que normalmente es cotidiano y pasa desapercibido, empezar a prestar atención. Por lo tanto, uno puede empezar a desarrollar el mindfulness desde un primer momento. Ahora, claro, tú me preguntas, ok, pero como la habilidad más de la competencia, de enfrentar emociones difíciles, de traer mi atención al momento presente, justamente requiere una práctica. Por eso también se habla de que mindfulness justamente es una práctica, que al igual que el ejercicio físico, igual que tocar un instrumento, requiere justamente ir reforzando esta habilidad. Eh, y normalmente, cómo se enseña mindfulness en distintos contextos es a través de programas estandarizados que duran 8 sesiones. Es decir, después de 2 meses, la investigación muestra que las personas tienen la capacidad de poder eh, utilizar como lo que me permite, estas competencias que me permiten mindfulness de forma satisfactoria en la vida cotidiana, ¿ya? O para enfrentar dificultades relacionadas con ansiedad o otras sintomatologías, o mejorar aspectos de calidad de vida. Normalmente por eso entre 8 sesiones, 2 meses, de duración depende de los contextos, que van desde 1 hora hasta 2 horas y media, que es el programa más clásico. ¿Mm? Eh, eso yo te diría, pero en la medida, lo que también la investigación muestra, que entre más practiques, igual que cualquier aprendizaje, ¿no? Entre más practiques, más vas a tener a la mano
esas competencias. Como cuando decíamos, por ejemplo, me empecé a pensar en un problema, tuve una dificultad. Claro, si yo he practicado más esa posibilidad de traer mi mente al momento presente, aceptar ese contenido mental va a ser más sencillo que si yo no lo he entrenado. Es como si tú vas a nadar en aguas calmas o en aguas bravas, ¿no? Necesitas entrenamiento para nadar en aguas bravas. Lo mismo, esta analogía podríamos tenerla con nuestro mundo interno, ¿no? Cuando están las cosas más difíciles. Necesito este entrenamiento. Por eso mismo, la práctica de mindfulness es progresiva. Estas 8 sesiones están unidas unas con otras. Por ejemplo, los jóvenes, uno empieza viendo que la mente de uno no está entrenada y requiere entrenamiento. Como un cachorro, ¿no es cierto? Que al principio requiere cierta educación, en el sentido de, por ejemplo, que no muerda todo, ¿no es cierto? Quien haya tenido mascotas sabe que requiere cierta educación, pero esa educación hay que hacerla de una forma eh, con cierta actitud, porque de lo contrario no sirve, ¿no? Uno no puede ser muy duro, ¿no? Tiene que ser firme, pero amable al mismo tiempo. Y esa actitud con nosotros mismos también la vamos desarrollando a través de la práctica del mindfulness. Ujú. Y posteriormente, cada sesión va teniendo su tema y va teniendo sus objetivos a desarrollar. Que puede ser también con el cuerpo, esto no es solamente algo tan mental, también hay ejercicios de estiramiento donde se desarrolla la conciencia corporal, porque a veces uno dice, sabes que no sé muy bien qué me pasa, pero me siento tenso. Bueno, eso también es una señal que algo está pasando contigo y que puedes aplicar mindfulness para, eh, para relajarte o para estar más tranquilo. Ujú. Ahora, sabemos que al interior de nuestras comunidades educativas hay muchas desigualdades, no es lo mismo una comunidad educativa, por ejemplo, en una comuna con muchos recursos que otra que no. En ese sentido, la práctica del mindfulness se puede adaptar a esas realidades disímiles. De todas formas, eh, yo creo que, bueno, y el proyecto que vamos a desarrollar desde IMAI, trabaja solo con colegios, en este caso municipales, vulnerables. Eh, pero yo diría que totalmente, no, eh, más yo me preocuparía de aspectos sistémicos respecto al establecimiento educacional, más que el aprendizaje en sí de los adolescentes y los jóvenes, eh, por esas diferencias, digamos, que tú estableces. Eh, más que el aprendizaje en sí mismo, me refiero, ¿no? Ujú. Como las condiciones para dicho aprendizaje. Ujú. Estamos conversando con el doctor Álvaro Langer, académico del Instituto de Estudios Psicológicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, director alterno además del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI. Doctor, usted mencionaba esta investigación, este proyecto de investigación Fondesit que está realizando actualmente, donde se busca disminuir las brechas de la investigación de mindfulness en las escuelas. ¿En qué consiste esta investigación y cuáles son los objetivos también de la misma? Perfecto. Eh, Bueno, este es un proyecto Fondesit que comenzó este año, una duración de 4 años, donde lo que buscamos justamente es eh, conocer algunos aspectos que al día de hoy no están claros en la investigación de mindfulness. Lo que queremos hacer principalmente es enseñarles a los profesores, en este caso profesores de educación media, de primero y segundo medio, profesores jefes y profesoras, primero que ellos y ellas vivan la experiencia de mindfulness. Así como si tú contrataras un taller o vayas a un taller, tú vivas esta experiencia, yo te comentaba de 8 sesiones. Viva la experiencia para ti. Después los vamos a capacitar de cómo estas herramientas transmitírselas a sus alumnos, alumnos de primero y segundo medio. Y posteriormente
en una tercera etapa, ellos y ellas tienen que aplicar esto a sus alumnos, con el objetivo que estas competencias se queden en el establecimiento educativo. Podríamos haberlo hecho de otra forma, ¿no es cierto? Que vaya un instructor al establecimiento educativo, lo imparte, probablemente va a tener un efecto, pero a largo plazo las competencias son difíciles que se queden en el establecimiento educativo, porque no fueron entrenados los profesores y las profesoras de dicho establecimiento. Y el objetivo principal es que los alumnos y las alumnas mejoren su salud mental y el bienestar. ¿Mm? Y también sus profesores, pero el objetivo, así como vamos a medir los resultados, es que es los alumnos que también los vamos a seguir durante 18 meses de finalizada la intervención. Entonces, si todo sale como tenemos pensado, va a ser probablemente el estudio más grande que se ha hecho en Latinoamérica, y también nos va a ayudar a definir, vamos a tener dos tipos de capacitación, una más breve y una más extendida. ¿Cuál de las dos es más costo efectiva, ¿no? ¿Cuál de las dos nos permite al día de mañana, por ejemplo, decirle al Ministerio de Educación, usted con este protocolo puede lograr estos resultados, ¿no? Y ahí vamos a ver si el protocolo breve o largo es el más adecuado. Ujú. Doctor, usted mencionaba algo que se me había quedado en el tintero, pero aprovecho de consultárselo ahora respecto de la capacitación a los profesores. ¿De qué forma se tiene que llevar a cabo ese proceso? ¿Cómo también se tienen que involucrar los docentes para llevar a cabo estas prácticas en sus respectivas comunidades? Sí, gracias por la pregunta. Lo primero, y también tú lo comentabas en la introducción, yo creo que hay que enmarcar mindfulness como una posibilidad más para desarrollar, como tú decías, estas competencias, para mejorar la salud mental y el bienestar. No es la única. En ese sentido, y lo explicito, porque creo que el aspecto como voluntario y que uno le encuentre sentido a esta intervención es fundamental para que pueda resultar, porque implica un trabajo con uno mismo. En ese sentido, no es meramente teórico, implica un trabajo con uno mismo para que uno sea también un modelo para esos alumnos y esas alumnas respecto a cómo yo trabajo mis emociones difíciles, cómo yo trabajo aspectos de empatía, cómo yo tengo también una conciencia relacionada con el grupo, con lo social, ¿no? Y cómo mejoro mis capacidades, por ejemplo, de atención y concentración. Entonces, dicho aspecto requiere que tú vivas primero ese proceso, y yo creo que una vez que vivas ese proceso, decidas si quieres como seguir en este camino, ¿ya? Y en el proyecto, por ejemplo, para nosotros ha sido fundamental, se ha invitado, por ejemplo, a todos los profesores y profesoras de un establecimiento educativo, y las personas que voluntariamente han querido participar son las que se involucraron en el proyecto, porque requiere, como te comentaba Claudio, ese aspecto que tú le encuentres sentido, que tú digas, oye, esto sí, lo veo como una posibilidad. Y también, aunque tengas dudas como parte del proceso, uno se va a dar cuenta, porque cuando la gente dice, es que yo soy súper distraído, distraída, entonces esto no es para mí. O a mí me cuesta tanto poner la mente en blanco, entonces no, yo creo que esto no me va a resultar. Y la verdad que todo eso son casi juicios también, o casi mitos de algo que yo necesito para practicar mindfulness. Porque justamente el que uno se dé cuenta que está distraído es parte del entrenamiento. Que tú te des cuenta que difícil es estar, es parte del entrenamiento. Porque nuestro objetivo no es que uno ponga la mente en blanco, o nuestro objetivo no es que uno siempre esté así como en modo zen, ¿no? Como en modo tranquilo, sino es qué haces cuando a uno se le presentan dificultades, o cómo potenciar una actividad que es neutra. Por ejemplo, comer. Todos comemos, todos nos alimentamos. Cuando uno come o se alimenta llevando los 5 sentidos,
viendo realmente lo que tú estás comiendo, los colores, sintiendo el aroma, el sabor, con todos tus sentidos, no pensando en otra cosa. La experiencia, te aseguro, si tú lo practicas hoy día, y las personas que nos están escuchando, la experiencia va a cambiar. Lo hemos visto en tantos talleres. La experiencia va a cambiar. Por lo tanto, cuando uno en general se enfrenta a lo que le pasa, independiente que uno lo defina como un problema o no como un problema, la experiencia es distinta. Entonces la invitación, claro, a los docentes es que si de alguna otra forma les interesa, practiquen. Existen distintos cursos que puedan tomar y que vivan la experiencia. Y si les hace sentido, continuar para enseñarle a sus alumnos, porque de lo contrario no va a ser una experiencia enriquecedora, porque no lo vivo para mí. No sé si clarifica eso. Y yo creo que es un punto interesante, porque cuando uno dice, bueno, es que esto como para todos y para todo, bueno, sí, pero entre comillas. eh, entre comillas. Entonces, cuando yo he hecho talleres con jóvenes también, y tienen dudas, yo les digo, pero lleguemos a este compromiso. Permíteme y permítete estar estas 8 sesiones. Y después dime si no te funciona, si lo encuentras que es inútil, pero vive la experiencia. Porque vamos a tener distintos tipos de ejercicios. Si para ti esto es como estar sentado con una postura, ¿no es cierto?, definida, es algo que no te acomoda, vamos a caminar conscientemente, vamos a comer conscientemente, vamos a hacer ejercicios tipo yoga conscientemente. Y te apuesto que alguno de ellos sí te va a ayudar, sí te va a hacer sentido. Porque después las personas, cuando terminan estas 8 sesiones, finalmente se quedan con aquello que les hizo sentido para utilizarlo en su vida cotidiana. Doctor Álvaro Langer, agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana para hablar de este concepto que a lo mejor no muchos manejamos, pero que ahora pudimos entender mucho más, que es el mindfulness y cómo puede aplicarse también en colegios, en nuestras comunidades educativas. Agradecerle que haya estado con nosotros, que esté muy bien. Gracias a ti, Claudio, y encantado de volver en otra oportunidad. No, por supuesto. Ahí estaba entonces el doctor Álvaro Langer, académico del Instituto de Estudios Psicológicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, director alterno del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, en nuestro espacio Sintoniza tu salud mental, que realizamos precisamente junto al Núcleo IMAI acá en Radio Universidad de Chile. Son las 9.